Buenos días. El trabajo se titula Primer informe de ácaros fitófagos y depredadores presentes en Morus alba en Cuba. La morera, Morus alba, es originaria de las zonas templadas de Asia, particularmente de regiones de China, Japón e Himalaya. Su cultivo se inició para implementar la sericultura en los países asiáticos dedicados a la reproducción a gran escala del gusano de seda, Bombus mori, lepidóptero con alto valor económico y domesticado para la producción de seda por más de 5.000 años. En China, esta actividad ocupa una importante posición en la vida económica y cultural del país. Es el principal país productor y exportador mundial de seda, con cifras que superan el 70% de la producción mundial e ingresos superiores a los 8.000 millones de dólares. A mediados de la década del 90, la Estación Experimental de Pasto y Forraje Indio Atuey introdujo en Cuba el cultivo de la morera, con el objetivo de ser empleado en la alimentación animal por sus bondades nutricionales y fundamentalmente por el alto contenido de proteínas. En el 2005, la misma estación elaboró un programa para la investigación, innovación, producción en sericultura, cuyo principal propósito fue la introducción y el fomento de la producción sostenible de capullos de seda y de productos derivados de la sericultura. Sin embargo, no fue hasta el año 2011 cuando se dio inicio a su propagación masiva a través del Proyecto Nacional de Sericultura en la actual entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación Sierra Maestra, en la cual se ha desarrollado una tecnología sostenible de producción del gusano de seda a mayor escala, con la finalidad de elaborar subproductos para la industria textil, médico-farmacéutica, cosmética y biotecnológica. Para alcanzar este propósito se requiere extensas superficies cultivadas de morera y de plantas sanas. Sin embargo, son escasos los estudios dedicados a la sanidad del cultivo en Cuba. Teniendo en cuenta que este cultivo se utiliza en la crianza del gusano de seda, es de vital importancia la obtención de hojas de calidad y la aplicación de alternativas limpias para el manejo de los organismos nocivos que se asocian al cultivo, en aras de lograr el buen desarrollo de la producción serícola. Pero por lo antes mencionado, el presente estudio estuvo encaminado a identificar las especies de ácaros fitófagos y depredadores asociados a morera en Cuba. Los muestreos se realizaron semanalmente en plantas de moreras del cultivar Hu San Yu 62, ubicadas en la finca Los Mangos del municipio Playa, La Habana, Cuba, en el periodo de enero a junio de 2018. Se tomaron 3 hojas de la parte superior, media e inferior de cada una de las 30 plantas muestreadas. Las hojas se colocaron en bolsas de polietilenos y se trasladaron al Laboratorio de Entomología y Carología del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria en Cuba. En el laboratorio, las hojas se revisaron por el haz y el embés. Los ácaros asociados se extrajeron con ayuda de una aguja entomológica y se colocaron en portaobjetos excavados con ácido láctico al 70%. Posteriormente, se flamearon en un mechero de alcohol hasta su decoloración total. Los especímenes se montaron en líquido de Hoyer utilizando un microscopio estereoscopio STEMI de V4, se secaron en una incubadora a 30 grados Celsius durante 72 horas y se sellaron con bálsamo de Canadá. Las láminas se observaron al microscopio Axios-La con un lente de 40 por. Los ejemplares se identificaron utilizando claves taxonómicas.
obteniendo como resultado de los muestreos realizados que se constató que todos los ácaros se localizaron por el envés de las hojas. Las mismas estaban decoloradas y con presencia de telaraña, donde se encontró la especie Phytophagos tretanicus sp, afectando al cultivo de la morera. En asociación con este fitófago se observó la presencia de 3 especies de ácaros depredadores de la familia Phytoceídeos, como se observa en la tabla número 1. Entre los principales ácaros que atacan al cultivo de la morera se encuentra Tetanicus equitorius. Esta especie se localiza en el envés, produce una telaraña espesa, son de forma esférica y muy pequeños. El estadio de incubación de los huevos dura de 4 a 8 días, dando como resultado las ninfas. Las más jóvenes son de color rosado pálido. La hembra es capaz de poner de 2 a 10 huevos por día y en todo el periodo de vida de 70 a 75 huevos. En Cuba se informó la presencia de Longispinosus sobre hojas de Cocos nucifera y Areca catechú en asociación con ácaros tetránicos. Notificaron que Longispinosus presentó una marcada habilidad para encontrar, capturar y consumir la fase inmadura de Tetranicus tumidus. Estos autores en la literatura internacional dan elementos que son útiles para definir la tasa óptima de liberación y para el diseño de la estrategia futura de control de Tetranicus tumidus como este biorregulador. Solo llegando a la conclusión de que los ácaros depredadores pudieran convertirse en una alternativa válida para el manejo de las poblaciones de ácaros e insectos fitófagos, teniendo en cuenta que a la morera no se le debe aplicar plaguicidas químicos, ya que es un cultivo utilizado en la alimentación del gusano de seda. Por tanto, nos recomendamos evaluar la potencialidad de esta especie como la regulación de las especies de ácaros fitófagos presentes en el cultivo. Solo presentarles los artículos referentes al tema y a otros temas en caso de que hiciera falta consultar. Y solamente quisiera agradecerle por la atención prestada y por escucharme. Gracias.